Elseworlds u Otros Mundos fue un sello editorial propiedad de DC Comics. Acá se publicaban mayormente versiones alternativas de los superhéroes más populares de dicha editorial. En estas versiones se cambiaban locaciones y épocas muy distintas a las originales de X personaje, dándole así historias únicas y que solo pueden pasar en ese universo alternativo. Como por ejemplo El Hijo Rojo, un universo alterno donde Kal-El no cae en Kansas y por ende no lo adopta la pareja Ken, sino que cae en la Unión Soviética con comunistas consecuencias. Aunque esa historia se merece otro video. En fin, ese sello dio la oportunidad de conocer historias de los más increíbles cuando hablamos de superhéroes populares. Bienvenidos a Después de los Créditos. Hoy te presento qué pasaría si los héroes de la Liga de la Justicia fuesen argentinos. La historia que te voy a contar a continuación ocurrió a unas cuadras de donde vivo, más precisamente en Isidro Casanova, partido de La Matanza, zona oeste de Buenos Aires. Era una noche fría en el barrio. El doctor González, que venía teniendo problemas con su ex esposa por nunca tener tiempo para su hija, aceptaba quedarse de médico nochero en la guardia del Hospital Parisien, una vez más a cambio de un poco más de guita de parte de su jefe de doctores, que era medio garca. A González le hacía compañía Nilda, una enfermera de 50 años. Ellos dos se encargaban de los casos que caían al hospital a altas horas de la noche, y para desgracia de todos los que caían, o no, ya que la mayoría eran delincuentes, el doctor no venía teniendo una buena racha, por decirlo de alguna manera, salvando vidas. El último pibe que llegó a sus manos llegó prácticamente muerto por parte de la policía de la zona. A este lo conozco, el Orejón. Una lástima. Es del barrio de Los Pinos. Estaba intentando rescatarse. Y bueno, viste cómo es, ¿no? Ese ambiente, las malas influencias. Hace una hora intentó robar un auto con un par más con un arma de juguete. El dueño se avivó. Se dio cuenta de que el arma tenía un gatillo anaranjado. Y le dio para que tenga, le dio. Lástima que llegamos tarde. En realidad todos los vecinos le dieron. Muy solidarios. El dueño del auto le pagó unos pesos a la primera patrulla, la ambulancia no llegó. Y bueno, si no era ahora, era después, en algún momento iba a pasar. Bueno, ya está. Ya está. Qué agradable sujeto. El doctor hizo lo que pudo, pero el pibe la palmó. Al final, es uno más en tu larga lista. Qué agradable sujeto. Era una noche más para el doctor González en el Hospital Parisien. Pero eso cambió cuando de pronto caen a los tiros la banda del Nafta Super. La puta que los parió. Lady D, una trans de 1,90 m, el Faisán, Cuñataí Guairá, la chica del Faisán, el Ráfaga y Juan Raro irrumpen en el hospital trayendo al mismísimo Nafta Super casi muerto. Rápidamente y de forma picante, el Ráfaga le exige a González que de ninguna manera deje morir a Nafta Super, mientras que afuera se acumulaban policías de la bonaerense y equipos de asalto dispuestos a entrar a llevarse muertos a toda la banda del Nafta Super. El doctor intenta ponerle morfina al Nafta Super, pero la aguja se parte en dos. No entiende nada, entonces el Ráfaga le dice que lo salva o la palma. De una herida que no para de sangrar, el doctor saca un pedazo de vidrio verde, según él, y al toque el Nafta Super tiene un paro cardíaco. Si el doctor no hace nada, va a morir. Entonces el Ráfaga le dice que le dé con toda la potencia. Dele con todo. ¿Por qué lo dice tan brusco? El doctor logra estabilizar al Nafta Super. Entrada la noche llega el más solitario de la banda, el Federico, y lo hace de una manera bastante trambólica. Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló. Viendo entre los archivos del doctor, se da cuenta que hace meses que el doctor nos salva una vida. Entonces todos se ponen como locos y amenazan al doctor, que ahora le dicen el Doctor Muerte. Mientras la noche transcurre, cada uno de los miembros de la banda cuentan algunas historias del Nafta Super, como la vez que peleó con el Cabeza de Tortuga y murieron. O como la vez que el Nafta Super salió ileso de un accidente. Entonces se les hizo raro cómo era que un vidrio le hizo tanto daño.
Entre esas historias, Lady Di le dice al doctor, apodado Sokolisky por Federico, que tiene que hacer lo posible por mantenerlo con vida al Nafta Super hasta que salga el sol, ya que los rayos del sol le van a devolver su vitalidad según ella. El doctor sigue sin entender nada. La calma aparente es interrumpida por un negociador, el Corona, que viene durísimo de una partusa en Palermo. Acá les deja en claro que si no se entregan, los van a hacer boleta. A veces me pregunto, ¿en cuántas líneas alternas del tiempo destruyes el mundo? Porque, la verdad, no tienes los cojones para morir tú. Una tregua, Bruce. Mientras tengas esta carta, una tregua. Pero lo único que tienes que hacer es romperla y con gusto discutiré contigo como quieras, porque enviaste al chico maravilla para el trabajo de un hombre. Y de paso le pega un corchazo a Sokolisky, pero llevaba chaleco. Pero si él te disparaba en la cara... ¿Y si él disparaba en la cara? Lo siento, el chiste era obvio. Sabiendo lo que la policía pensaba hacer si entraba, Federico idea un plan y antes de mandarse le da algo a Nilda. Entonces salen todos a cagarse a piña con la policía. En ese quilombo el cabeza de tortuga entra y deja herida a Kuñataí Guairá y sigue su paso hasta donde está el Nafta Super, que a un medio Xiome le da pelea y a pesar de haber recibido las caricias del sol, la pelea es dura. Hasta que en un descuido Nilda clava un bisturí en el cuello del cabeza de tortuga, haciendo que este se desangre hasta morir. Y ahora la cosa se pone heavy porque ahora van a venir todas las fuerzas de la autoridad a buscar a la banda. Entonces todos les piden al Nafta Super que se vaya para siempre y que cuide a su hijo. Cada uno de los miembros del grupo desaparecen y quedando solo el doctor que rompió su racha de muertes, despide al Nafta Super que se va rompiendo una pared y se va volando. En una mañana más, en el hospital parisien. Voló. Con un presupuesto muy pequeño, con una duración corta y una trama un tanto sencilla, esta película logra entretener desde una visión totalmente cambiada a como conocemos a los héroes e historias de DC. Pero más allá de entretener, también logra mostrar una realidad en los barrios, pero de una manera implícita y creo que sin querer, especialmente en La Matanza, donde no te niego que hay marginalidad. Muchas familias en esta zona están bajo la línea de pobreza, la delincuencia y la corrupción son moneda corriente y eso lo podés ver solo viviendo acá. Donde hay días que una persecución policial puede pasar en pleno mediodía y no te sorprende. La corrupción que hay en las municipalidades, donde solo salen beneficiados los sindicalistas y demás tránsfugas, te van a entender que los barrios que están en esta zona son barrios olvidados. Pero más allá de las cosas malas, también vas a ver gente que sale a laburar desde muy temprano, 4 o 5 de la mañana, lejos de los horarios de oficinas y privilegios de esos laburos, y que prácticamente hacen todo eso que otras personas no quieren hacer. Gente que ama a sus familias y se rompen el lomo para salir del pozo, que es como lo llamo yo. Este pozo hace que los players de estos barrios juguemos en modo heroico y otros son consumidos por el lado oscuro de los barrios. Pero son los menos, porque un gran porcentaje de la gente de esta zona es gente laburadora. Otros, los artistas o personas que hacen algo diferente al resto, es considerada un lunar, los conocidos raros, personas que van contra el status quo, y de estos son muy pocos los que van a zafar, los que van a lograr trascender más allá del pozo. Entonces por esto me resulta mucho más triste ver cómo la gente de afuera de esta zona nos ve, muchas veces gracias a los noticieros que inflan las noticias y obvio con ayuda de los políticos y demás lacras que hacen de esta zona un lugar donde las oportunidades y las posibilidades escasean. Acá no existe el verso de la meritocracia, acá es un sálvese quien pueda. Por eso es que si lográs irte de acá y no tan lejos pasando la General Paz, tu vida puede llegar a cambiar drásticamente.
Y con esto no quiero tirar la carta del victimismo, pero tampoco voy a usar la carta de Pablo Coelho y decir que para todos los habitantes de La Matanza el universo conspira a su favor. Obvio que cuando estás en un pozo la única forma de salir es... Pues cavando. Pero se complica cuando no hay suficientes palas. Ahora, no sé de dónde es Nicanor Loretti, el guionista y director de esta película, pero qué desatinado y prejuicioso fue poner a los superhéroes de DC como delincuentes, porque obvio que si caen en La Matanza los héroes se van a convertir en chorros. Y ojo, esto no es una queja como cuando quitaron a Apu de Los Simpson por un documental de un hindú que se quejaba de que Apu era un mal estereotipo, cuando Apu tenía su propio negocio, era un playboy y demás cosas positivas. No, esto es una queja fundamentada en la experiencia de vivir hace más de 30 años en La Matanza. Donde si antes había prejuicios de afuera con esta zona, viendo la película solo reafirma mi teoría que los que escriben estas historias lo hacen sin conocer los contextos, y lo hacen desde la ignorancia. Es que esta película solo da a entender, como una bocha de películas argentinas más, que acá en Argentina se romantiza a la delincuencia, mientras que en la tele bombardean de noticias donde se dice que los chorros salen de La Matanza, o esta es una de las zonas más peligrosas de Buenos Aires, alimentando el prejuicio. En las películas nos quieren dar a entender que ser delincuente es algo cool. A eso se le llama estrategia. Porque ¿en qué parte de esta película se da a entender o se menciona que lo que hacen esta liga de la choreada está mal? No lo sé, tú dime. Básicamente en ni una parte. Hay una escena donde la enfermera mata al policía que viene a buscar a una banda de chorros, porque supuestamente empatizó con los chorros, que básicamente los tomaron de rehenes y amenazaron con matarlos. Y me dirán, es que son como Robin Hood y roban para los pobres, como es que se muestra al principio de la película. Pero eso es seguir romantizando la delincuencia, porque son simplemente delincuentes. Porque ni siquiera son antihéroes. La Trinidad de la Justicia, Batman, Superman y la Mujer Maravilla, son reducidos a escoria social, pero con poderes. Y el único motivo por el cual tenemos que empatizar es porque son versiones alternas de estos superhéroes. Pero tómatela. En ningún lugar de la película dan a entender que lo que hacen está mal. No, los pintan como víctimas. Y me vas a decir que si tenés los poderes de Superman vas a ser un chorro de poca monta. No lo sé, amigo. Pongamos por ejemplo a Ocupas, una de las mejores series de Argentina, que en algún momento tendrá su respectivo video. Bien, en esa historia nunca nos muestran que lo que hacen los protagonistas es algo bueno. En Un gallo para Esculapio pasa lo mismo, muestran el lugar como un entorno hostil, pero no romantizan la delincuencia. Y si hablamos de palabras mayores, pongamos como ejemplo a Breaking, la mejor serie de la historia hasta la fecha, Bad, donde por ahí la transformación de Walter de ser un profesor buenudo a convertirse en Heisenberg te parezca cool, pero eso es solo la percepción subjetiva y superficial, porque cuando escarbás en su trama y personajes, y por qué no, en todo su universo, te das cuenta que nunca, jamás se romantizó lo que hace Walter. No, en esa historia se muestra cómo es que un hombre común puede llegar a convertirse en un monstruo. Y nunca, pero jamás de los jamases te dan a entender en la serie o te lo dicen de alguna manera que lo que hizo Heisenberg o Walter está bien. Todo lo contrario, que creo que es como se tiene que abordar una serie que habla de la delincuencia. Volviendo a Kryptonita, digamos que me estoy equivocando con hacer este juicio de valor hacia esta película. Bien. Digamos que muchas de las preguntas que están en esta película o que quedan de esta película no son respondidas en la misma. Para eso hay una miniserie que en algún momento la voy a ver y voy a ver si responde estas preguntas que yo me hago. Pero bueno, volvamos a la película. Muchas de las escenas parecen improvisadas. La escena de Sokolisky, para los que no la entiendan, es que hace mención a un doctor que tenía un programa televisivo enfocado a los niños, la salud de nuestros hijos. Cosa que si no sos de Argentina y no tenés determinada edad, jamás entenderías. El fanservice que hay no tiene ni un sentido. Las actuaciones son buenas y soportan el peso de un guión flojo. Lo vuelvo a decir, todo esto no quita que la película sea entretenida, pero entretenido no es sinónimo de buena película. Como versión de un mundo alterno me pareció una bosta. Oye, tranquilo viejo. Y no por mancillar a los superhéroes, no. Me pareció una bosta por el prejuicio que destila y para colmo es un prejuicio sin justificación. Y si no llego a hacerme entender, cuando haga los videos sobre Brightburn y Hijo Rojo, creo que voy a redondear mi idea y van a entender de lo que hablo. Si llegaste hasta acá, te agradezco de corazón. Y donde estés... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recordá que todo universo alterno tiene algo que contar, pero todo eso se ve después de los créditos.